Hoy iba a tocar Marianela, preparó las canciones, todo, pero a la salida de la casa se encontró que el auto tenía un problema en una rueda. Se lo habían entregado ayer del mecánico, después de que no sé cuánto tiempo lo tuvo el mecánico. Se lo entregaron ayer y aparentemente se lo entregaron con una masa de la rueda floja. Bueno, así que no pudo venir. Así que improvisamos, inventamos algo para poder tener alabanza hoy. Y es bueno alabar al Señor de corazón. Es bueno, hermano. Por misericordia de Dios, yo desde hace muchos años que escribo canciones, que algunas las grabamos, otras no las hemos grabado. Pero bueno, aprovechamos la oportunidad para enseñar alguna nueva también, que tenemos un baterola que se reintegra al equipo, así que es una bendición. Quiero, qué bueno eso de prender la luz. Si prende esa también. Sí. Como habíamos hablado hace unas semanas atrás, la palabra que yo recibí de parte del Señor para este año 2025 es una palabra de restauración, donde los que están sentados atrás y estuvieron el domingo pasado y vieron que una de esas sillas se rompió, están bajo sus propias consecuencias. Aténganse a las consecuencias. Pueden venirse a sentarse adelante, que las sillas están buenísimas. Yo, no digan que no avisé, que avisa no traiciona. Hablamos de la restauración. ¿Y qué es la restauración? Para algunos la restauración es cuando algo que se ha roto o que ha tenido una melladura o una abolladura o una cuestión. El caso del auto justamente es interesante para tenerlo en cuenta, porque muchos no entienden realmente el proceso de restauración. Que no se trata tanto del estado o de la condición a la que es restaurada, sino al propósito al que es restaurado. La restauración en la Biblia siempre está relacionada con propósito. Y de eso es lo que yo le quiero hablar hoy, porque muchos tomamos de parte de Dios una parte del proceso. Dijimos que hemos tomado como meta o como visión de la iglesia que sea una casa de restauración y una incubadora de ministerio. Y cuando hablamos de casa de restauración, estamos hablando básicamente de la situación en la que las personas vienen al camino del Señor con sus problemas, con sus luchas, con sus dificultades, con su falta de propósito. Y la incubadora, el explicarlo de esta manera, decir que somos una incubadora de ministerio, es para poder explicar en dos frases algo que tiene que ver con una sola cosa. Uno no lleva el auto al chapista solamente para que se vea bien, lo lleva para poder usarlo. El propósito del auto es transportar personas. Entonces la restauración es cuando algo que está parado ahí, juntando tierra, que no funciona, vuelve a funcionar, pero no vuelve a funcionar solamente para exhibirlo en un museo. Salvo que fuera ese es su propósito, ¿no es cierto? Si usted tiene un Forá tirado en el garaje de su casa, entonces tal vez lo quiere restaurar porque el propósito es exhibirlo en un museo. Pero si usted tiene un auto con el cual se transporta a la familia, la idea por la cual usted quiere repararlo y que funcione bien es por la seguridad de la familia, es para que usted se pueda mover de un lugar a otro. Y de eso se trata. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que estamos hablando del tema de restauración. Porque una persona dice, yo estoy mejor que antes. Yo antes era un pecador, antes era un adicto, antes tenía violencia, antes era una persona amargada, Esa es una parte de la restauración. Pero la segunda parte, es decir, el proceso se completa cuando
esa persona que ha sido restaurada es reinstalada en el propósito de Dios. Reinstalado en el propósito de Dios. Vuelve al lugar para el cual fue diseñado. Porque Dios no improvisa, no juega a los dados. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros con un propósito. Y la Biblia lo ilustra de una manera muy, obviamente, tiene que tener usted el Espíritu de Dios y el deseo de entender lo que la Biblia enseña para entender cómo este proceso de restauración es algo permanente, es algo que está todo el tiempo en la palabra de Dios, avisándonos que Dios no te va a dejar tirado, que Dios no va a permitir que el diablo se robe tu propósito y tu destino, sino que Él te va a sanar, te va a curar, Él se va a ocupar de tu vida, Él va a poner su espíritu en tu vida, no solamente para que te sientas bien. Caso contrario, esto sería una clínica, pero no lo es. Es la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, cada miembro puesto en el cuerpo para cumplir una función. Y lo que vamos a estudiar en estos días, y yo voy a empezar hoy por Esdras, son dos libros de la Biblia importantes, Nehemías y Esdras, que en el principio fueron un libro solo. Después los teólogos lo dividieron en dos libros, pero es un libro solo. Y la historia que cuentan Nehemías y Esdras, también parte de esa historia, está en el libro del profeta Zacarías y está en el libro del profeta Ageo. O sea, hay un contexto. ¿Cuál es el contexto? 70 años de cautiverio, 70 años de esclavitud. En Babilonia, los israelitas habían perdido la identidad. Su ciudad destruida, los muros de la ciudad derribados, las puertas consumidas por el fuego, los sepulcros de sus antepasados abandonados, los lugares santos, los lugares de adoración, el templo completamente destruido, hasta los cimientos. Hasta los cimientos fue destruido el templo del Señor. De lo que era la ciudad del rey, Jerusalén, el monte de Sión, del cual nosotros cantamos, la Jerusalén celestial, el monte de Sión, la morada del rey, el trono de Dios, el monte donde Abraham ofreció a Isaac y luego se convirtió en el lugar de adoración de los israelitas, donde David instaló el tabernáculo que no tenía sala y antesala, que era un solo lugar para que todos pudieran tener acceso a la presencia de Dios. Y eso fue el lugar donde Salomón construyó un templo de piedra revestido de oro por dentro. Y ese templo era de alguna manera la caja donde se ofrecía al Señor adoración y desde donde Dios hablaba a los israelitas en el lugar santísimo. Y eso tenía que ser restaurado, porque no había ya un lugar para adorar a Dios. Había una palabra profética que fue dada por el rey Salomón el día de la inauguración del templo. Les estoy recordando un poquito cosas que ya hablamos, amén. ¿Me está prestando atención? Está distraído. Hago algo para malabares, algo para que me mire para acá. Me cambio de ropa. Hágame el favor de mirarme a mí. Porque es horrible hablarle a una persona que está mirando por allá. Nunca digo esto, pero vamos, pónganle un poco de garra. Ese lugar había sido destruido, pero cuando fue construido, el rey Salomón hizo una oración y dijo: este lugar, que es la casa de Dios, estarán los ojos de Dios atentos a esta casa todo el tiempo. Pero él pensó, y si el pueblo pecara y se desviaran del camino del Señor y este lugar fuera destruido y fuéramos dispersados por todos los lugares de la tierra, y eso ocurrió. Entonces orarán, dijo los israelitas, mirando hacia el lugar del templo,
y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre fue invocado y buscaran mi rostro y oraran y se arrepintieron de sus malos caminos, yo sanaré la tierra. Estaba la promesa de restauración, previo el arrepentimiento. Nunca hay una restauración si no hay un arrepentimiento. Si usted no se lamenta de la situación en la que está, si usted no se da cuenta de la situación en la que está y no reconoce que está desviado del propósito de Dios en su vida, porque el arrepentimiento tiene que ver con errarle al blanco. Por eso los israelitas usaban la palabra volver. Imagínense que usted está yendo a la costa y en vez de tomar la ruta 2, toma la ruta 7 que va para Mendoza. Y por más que usted acelere o se aleja de la meta donde tiene que llegar. Y cuando reconoce que no está yendo hacia donde quiere ir, estoy hablando en sentido figurado, lo único que le queda es parar y recuperar el buen camino y volver a la senda. Eso es lo que la Biblia dice. El profeta Jeremías dice: paraos en los caminos, pará un poco, porque si no estás bien, eso está relacionado con lo que estás haciendo. Y si no parás, nunca vas a cambiar. Es la única manera. Parar y reflexionar cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino. Dice Jeremías capítulo 6, y anda por él. ¿Cómo hace usted para preguntarle a alguien si no para? Tiene que parar el carro. Para el carro, se baja y pregunta. Le pregunta a alguien que sabe menos que usted o a alguien que sabe más que usted. Alguien que sabe más que usted. Eso demanda, es un gesto de humildad. No es un gran gesto de humildad. Pero por lo menos es el principio de la restauración. La restauración comienza el día en que decís: voy a parar un poquito y voy a preguntar al Señor qué es lo que Él quiere. Entonces los israelitas se habían desviado y se cumplió la profecía del profeta Jeremías de que iban a ser llevados cautivos 70 años. Imagínese usted aquellos que llegaron a ser la primer potencia de Oriente con David y Salomón, ahora esclavos de los babilonios. Pero el profeta Isaías, voy a ir más despacio de lo que pensaba porque necesito que usted tenga más contexto. El profeta Isaías, 100 años antes de que esto había ocurrido, Isaías profetizó entre el año 740 y el 680 antes de Cristo, 100 años antes. E Isaías profetizó esto: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ya le dije,
Isaías vivió entre el 740 y el 680 después de Cristo. Y en el año 559 antes de Cristo, es decir, 100 años después de esta profecía, comienza el libro de Esdras diciendo: en el año primero de Ciro, ¿cómo se llamaba el rey? ¿Quién le puso nombre? Cien años antes, los israelitas todavía estaban en Israel, ¿me entiende? Porque estuvieron 70 años en cautiverio. O sea que no había ocurrido nada de esto. Pero ya la promesa de Dios era que ellos, las puertas de la cárcel, de la prisión, de la esclavitud, iban a ser abiertas por un siervo de Dios, un hombre de Dios, que nunca conoció a Dios. Un hombre pagano, un hombre que Dios puso en la historia para cumplir un propósito, y le eligió un nombre, y ese fue el rey Ciro de Persia. En el año primero del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de los profetas, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Gloria a Dios. Este es el contexto del libro de Esdras y de Nehemías. El cumplimiento de yo no sé si usted encuentra la dimensión que tiene esto. No me acuerdo con quién estuve hablando esta semana, que hablábamos del llamamiento y hablábamos de la elección. Creo que con Juan. Acá tiene usted un llamamiento, ¿no? ¿Cómo es el llamamiento de Dios? El llamamiento de Dios es un diseño. Dios dice: yo voy a hacer esto. Los israelitas necesitan entender que darme la espalda a mí no es buen negocio. Dejaron la ley, se burlaron de todos los profetas, van a ser cautivos por 70 años. Al propio Jeremías, que profetizó esto, lo tiraron adentro de una cisterna y no lo escucharon. Cuando el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén, dijo: vayan y búsquenme a un tipo que se llama Jeremías, trátenmelo bien, que es el que profetizó todas las cosas que yo estoy haciendo ahora. Más respeto de los de afuera que de los de adentro. Más honor le dieron a Dios los paganos que los creyentes. Por eso fue llamado Jeremías profeta a las naciones, porque fueron los gentiles los que creyeron en él y no los judíos. Pero durante ese tiempo se estuvo formando en la cautividad hombres que se prepararon para la restauración. O sea, personas que tuvieron fe de que Dios iba a devolverlos al lugar a donde Dios los había plantado. Uno de ellos fue el profeta Daniel. ¿Cuántos han leído al profeta Daniel alguna vez? Si usted lee en el libro del profeta Daniel, va a ver que Daniel escudriñó en las profecías de Jeremías cuántos años eran los años de la cautividad para ver si ya era el momento. Y cuando descubrió que eran 70 años, así que él ya tendría 80 largo, hizo la famosa oración intercesora que está en el libro del profeta Daniel. Bajo el amparo de esos hombres de Dios, hombres como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, el profeta Ageo, el profeta Zacarías, mantuvieron la fe en la cautividad, cuando no ves nada. La fe tiene que ver, es la convicción de lo que no se ve.
si vos estás viendo la gloria de Dios todo el tiempo y estás viendo los milagros de Dios todo el tiempo y estás viendo el obrar de Dios todo el tiempo, me tenés que ser muy ciego para no tener fe. Sin embargo, a los discípulos les pasaba eso, estaban con el Señor todo el tiempo y entendían poco de lo que Jesús les explicaba. Pero bienaventurados son los que creen sin ver, y en este caso, cuando vos estás en una circunstancia difícil, creer que Dios te va a restaurar lo que el diablo te robó, eso es un acto de fe mayor que el de cualquiera que está acostumbrado a una vida de milagros. ¿Y cómo se prepara el corazón para la fe? Porque hay una diferencia entre la ilusión y la esperanza. La ilusión es algo que yo creo que debería ocurrir y me ilusiono, y digo, me gustaría ganar la lotería. Difícil porque yo no juego, pero una ilusión. Va a venir a alguien. Yo he conocido amigos, he tenido y sigo teniendo, todavía son mis amigos, pero he tenido conversaciones con algunos de estos amigos en el ministerio que se ilusionaban con la llegada de alguien que les solucionara su problema. Entonces, por ejemplo, ya alguien nos va a regalar un terreno para construir la iglesia. Gloria a Dios, ojalá, pero no podés depender de eso. ¿Tenés una palabra concreta de parte de Dios? Si tenés una palabra concreta, la fe es la certeza de lo que se espera. Hay una esperanza fundamentada en una palabra de Dios. ¿Por qué yo creo en la sanidad? Porque la palabra de Dios dice que Cristo cargó con nuestras enfermedades en la cruz y por sus heridas fuimos nosotros curados. Hay una palabra, entonces tengo derecho a creer en esa palabra, y eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si yo me imagino algo, arranco en pecado porque no te harás imagen de nada. Es decir, a Dios no hay que imaginarlo, a Dios hay que conocerlo. Y a Dios se lo conoce por la palabra y por la experiencia. Pero cuando no está la experiencia, solo nos queda la palabra. Y si usted no está experimentando la gloria de Dios en su vida y sigue en la lucha y sigue preocupado porque las cosas no están saliendo como deberían salir, usted todavía tiene algo que lo puede sacar de esa situación. Lo único que lo puede sacar de esa situación es la palabra de Dios. Y si usted no se alimenta de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice en Romanos capítulo 10, ¿de dónde le va a venir la fe? De alguien que lo quiere mucho y le va a decir, no, quédate tranquilo, va a estar todo bien, ¿no? Después le compra un osito, usted lo abraza y dice, está bien, me siento bien, o me tomo una hepatalgina y me siento bien. Pero si no tiene la palabra de Dios, ¿de qué se agarra para cambiar? ¿Cuál sería la razón por la cual Dios modificaría algo si no fuera que lo quiere corregir para que se alinee con su palabra? Porque el propósito de Dios es su propia gloria. Dios nos sana para sanar, Él sana para su gloria. Dios nos salva para salvar, Él salva para su gloria. Dios no habla por hablar, Él habla porque se glorifica al hablar. Esa es la razón por la cual Dios dice, voy a llamar a alguien, le voy a poner el nombre yo, y este tipo va a ser el que va a abrir la puerta. Y nunca me va a conocer porque es pagano, porque es idólatra, pero yo lo uso igual a favor de mi pueblo. ¿Entiende? ¿Cómo funcionan? Las cosas de Dios no tienen lógica humana. Están dentro de una lógica celestial donde todo es posible. Algunos usan mal la palabra de Dios y se agarran de un versículo que no tiene nada que ver. Y Dios por misericordia dice, bueno, está bien, ese versículo no tiene nada que ver. Pero como hay otro que sí tiene que ver, igual lo voy a hacer. ¿Me entiende? Me acuerdo de un boxeador que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tiene que ver eso? Si
esa palabra está relacionada con la economía, con tener o no tener dinero. No está relacionado con que podemos todo. Un pastor amigo mío decía, mejor le hubiera sido, más vale dar que recibir si era boxeador, ¿no es cierto? Pero hay otra palabra que dice, para el que cree todo es posible. Esa sí se aplica. Para el que cree todo es posible. Menos mal que había una palabra correcta, porque hay personas que están creyendo en la palabra incorrecta, pero Dios es bueno. Ahora, Esdras dice en el capítulo 7, en el verso 10, ¿cuál es el carácter necesario para empezar el proceso de restauración? Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón. No sé si funciona el tema este. Ahí está. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este es el corazón de un restaurador. Este es alguien que realmente quiere que las cosas funcionen bien y se aprende el manual. ¿Entiende? Va al manual del fabricante y ahí dice cómo debe funcionar. Cuando nosotros creemos que ya sabemos cómo funcionan las cosas, muchas veces metemos las patas u otras veces aprovechamos un potencial ínfimo de lo que las cosas pueden llegar a dar. Hay personas que utilizan la tecnología para cuestiones ínfimas y otras personas con la misma computadora, con el mismo teléfono, con el mismo equipo tecnológico, hacen maravillas. ¿Por qué? Porque leyeron el manual, hermano. Porque saben cómo se usa. Y para poder restaurar una vida, para poder restaurar una familia y para poder restaurar una nación, yo hace muchos años había escrito una canción que decía, sabiduría y poder vienen de Dios. Para sanar un corazón, para salvar una nación, sabiduría y poder vienen de Dios. O sea, Dios puede hacer algo pequeño o algo grande. Pero para eso necesitamos inquirir. Inquirir significa darle un tiempo, dedicarle un tiempo, hacer una búsqueda en la palabra de Dios. Para cumplirla, en primer lugar. ¿Qué sentido tiene conocer más la palabra de Dios para ser un desobediente más grande? ¿No? O sea, si yo ya desobedezco una página, ¿para qué quiero desobedecer un libro entero? ¿Me explico? Entonces, si yo busco en la palabra de Dios es para cumplirla, para enderezar mi rumbo, pero también por amor al prójimo. Una vez que mi vida esté dando el fruto de la restauración, yo ser alguien capaz de restaurar a otro, de enseñarle a otro, de activar a otro en el camino del Señor. Ese era el carácter de Esdras. Ahora, interesante lo que le encomendaron a Esdras. Voy a tratar de ir rápido porque estoy más lento hoy. En el capítulo 7, más adelante ahí de Esdras, en el verso 19, la orden que recibe Esdras es lo siguiente. Los utensilios, ¿sabe qué son utensilios? Todos saben. Son herramientas, cosas que se utilizan para hacer algo. Los utensilios del asado son la parrilla, el fierrito para mover el carbón, la pinza para dar vuelta a los chorizos. Son utensilios. Cuchillo, un tenedor, un platito, una tabla, no sé. Porque el propósito es hacer eso. En el templo de Dios, el culto a Dios demandaba la utilización de utensilios. Entonces dice Esdras 7, verso 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Ese es
la misión del restaurador? Yo le hago una pregunta. El rey le está diciendo que los lave, que los limpie, que los lustre. No. La misión del restaurador, por encima del estado o de la condición, es presentarlos para el propósito para el que fueron hechos. Tal vez el cuchillo está medio melladito, ¿me entiende? Pero que esté en el lugar donde tiene que estar. Que no esté ausente, no es una excusa que se le haya roto el cabo. Habrá que agarrarlo con más cuidado, pero lo tiene que usar. Los utensilios. Y quiero que entienda que cada uno de nosotros, esto es un ejemplo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fuimos creados, dice la Biblia, para la gloria de Dios. Por lo tanto, para darle gloria a Dios, que es el propósito, cada uno de nosotros, y escúcheme bien, también la gente que está bajo nuestra influencia y bajo nuestra responsabilidad, fueron creados por Dios para ser usados por Dios. Entonces yo como padre de familia no solamente debo preocuparme de conocer cuál es el plan de Dios para mi vida, sino tratar de que mi esposa y mis hijos y mis nietos también alcancen ese estatus de ser reinstalado, de ser reubicado. Y ni hablar si usted tiene un ministerio. Pues entonces quiere que cada persona que pase por la puerta o por la vereda o donde usted lo encuentre, lo va a mirar con una mirada de restaurador, no con una mirada de desechador, de condenador. Yo no creo en esos ministerios de condenación que se paran en las esquinas a decirle a todo el mundo que se va a ir al infierno, cuando en realidad lo que nosotros predicamos es el evangelio de salvación. Claro que se van a ir al infierno si no se salvan. Pero ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Qué predicamos? Salvación, restauración, vida eterna. Lo que Cristo hizo por nosotros. Y esa es la visión de un restaurador. En Éxodo 25, verso 9 dice: conforme a todo lo que yo te mostré, Dios le dice a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Mire, estoy hablándole de Moisés. Más de 1000 años antes de esto. 1100 años antes. Esos utensilios fueron creados para servir a Dios. Pero a la vez tenían un doble proceso. Un proceso que es el proceso de santidad y otro proceso que es el proceso de consagración. Quiero asegurarme de que usted entiende esto. A ver si usted puede repetir conmigo. Una cosa es la santidad y otra cosa es la consagración. A ver, de vuelta. Una cosa es la santidad y otra cosa es la consagración. Y si no tiene las dos cosas, Dios no lo puede usar. ¿Qué es la santidad? La santidad arranca desde el diseño. Cuando una persona va a hacer un vaso de vidrio, una maceta de barro o una copa de cristal, ya en el diseño está determinando el uso que eso va a tener y va a ser separada. Separo la copa del vaso y de la maceta. La maceta es para ponerle tierra. El vaso es para tomar agua todos los días. Tal vez el vaso ese es para poner en el baño para cuando me lavo los dientes. Y la copa para cuando viene visita. O cuando hay una fiesta, o cuando hay que celebrar algo. Entonces la tengo ahí guardada en el aparador. No sé dónde la tendrá usted guardada, pero en algún lado. Algunos tienen la del casamiento, otros tienen la que heredaron de la abuela. Yo tengo la del casamiento, la que heredé de mi mamá, la que heredé de mi abuela. Hay más copa. Hay poco vino para tanta copa. Pero esa está separada. Y eso es santidad. ¿Entiende? Eso es santidad. Santidad es
haber sido separado para cumplir un propósito específico. ¿Sí? Que no venga el abuelo y agarre la copa de cristal para poner la dentadura durante la noche. ¿Me entiende? Eso es un uso vil. Para eso puede cortar una botella de 1,5 litros. ¿Ok? Pero la copa es para un uso santo. ¿Sí? Esa es la santidad. Y eso es inherente a todos nosotros. El Señor, por su llamado, nos ha hecho una nación santa porque nos ha dado un propósito específico, que es glorificar. Pero hay un proceso de consagración que es importante, porque la consagración es lo que hace que vos afectes al mundo, pero que el mundo no te afecte a vos. La diferencia entre la santidad y la consagración es que el consagrado santifica lo que toca y no se contamina. Vamos al caso concreto. Jesús tocó al leproso. ¿Se contagió la lepra? No. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. La consagración es por medio de la unción. Entonces, él era santo, pero él tocó al leproso y el leproso fue sanado. Él tocó un cadáver y el cadáver resucitó. Él no fue inmundo por tocar un cadáver, como decía la ley, porque él era el ungido. Él era el consagrado de Dios. Fíjese lo que dice Éxodo 30, verso 25. Harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, y el candelero con todos sus utensilios, y el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. ¿Entiende la diferencia entre ser santo y ser consagrado? Si usted es consagrado, la salvación viene a su casa, porque lo que usted toca es santificado. Si usted es consagrado, Dios lo acompaña a su trabajo, a la empresa, al colectivo, a donde usted está. Cuando la unción de Dios está sobre su vida, una persona ha sido separada, pero también ha recibido la unción de Dios y anda en ese carácter, anda en ese perfume de la unción. Mire, el sacerdote, el sumo sacerdote era la única persona a la que se le permitía usar ese perfume, igual que a los utensilios. Imagínese usted, todo en el templo estaba cubierto con ese perfume de la santa unción. Así que cuando la gente iba al templo, ¿qué sentía? Olor a la unción. Pero resulta que el sumo sacerdote era un hombre, por lo tanto no estaba todo el día en el templo. Así que se movía entre el pueblo. Y cuando el sumo sacerdote se movía entre el pueblo, ungido con la santa unción, ese hombre tenía olor a templo. Ese hombre tenía olor a Dios. Un ungido es alguien distinguible aún por un ciego. Un ungido es alguien que en cualquier lugar donde va, impregna con el perfume de Dios y provoca el cambio, la diferencia. Comienza el proceso de restauración. Por eso el proceso de restauración es santificar, pero fundamentalmente luego es consagrar. Por eso los pastores queremos que la gente se consagre. Queremos que la gente sirva a Dios, entienda la necesidad de consagrar su vida al Señor, de recibir la unción del Espíritu de Dios. Mire, hay cambios que no serán irreversibles a menos que reciban la unción del Espíritu de Dios.
Por eso el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de fuego. El bautismo en agua es algo, mire, el que se lava se puede volver a ensuciar. Pero cuando el fuego de Dios viene a una vida, el cambio es irreversible. Lo transforma para siempre. Se quema lo que no es de Dios y se conserva como una antorcha, se conserva como una lámpara en la unción, en el aceite de Dios. El consagrado de Dios ilumina donde va. El consagrado de Dios perfuma una familia. Cuando alguien se consagra al Señor, usted empieza a notar que en su familia se empieza a convertir, que empieza a haber cambio de actitud. Incluso la familia deja de hablar ciertas cosas porque guarda que está y como que tiene temor de Dios de hablar cosas cuando un consagrado de Dios está presente. Sus compañeros de trabajo empiezan a darse cuenta que usted no es la misma persona y que ellos sienten un temor de Dios que no saben explicar y que prefieren callarse la boca antes de decir algo que ofenda. Ellos no saben que es la unción, porque la unción se defiende a sí misma. Tiene perfume propio. Y ese perfume es un perfume de vida, es un perfume de sanidad. Eran tan importantes las cosas consagradas para Dios. Jesús se lo dijo a los discípulos: mira, se venden los pajaritos por 20 centavos. ¿Cómo Dios no los va a cuidar a ustedes, consagrados de Dios? Ni un pelo de su cabeza va a ser tocado el día que estés consagrado. Dios no permitirá que el diablo ponga sus manos sobre tu vida. Habrá pruebas, habrá dificultades. Pero dice Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 28, algunos de estos, de los sacerdotes, tenían a cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Los muchachos que han hecho mudanza acá en la iglesia saben que yo soy muy celoso de las cosas que son de la iglesia. Y yo les decía, anoten todo. Anoten qué sacaron, anoten qué llevaron, anoten en qué condición está. Porque son cosas que la congregación compró con su ofrenda y que son cosas santas. Usted dice, ¿esta batería es santa? Sí, esta batería es santa porque la usamos solo para Dios. Esta no es una batería que se está usando para el mundo. Este es un micrófono que es santo porque se está usando para Dios. Pero el micrófono en sí no está ungido. El ungido es el que tiene que agarrar el micrófono. El ungido es el que tiene que tocar la batería. ¿Me comprende? Y la unción es un don irrevocable. Eso es lo que hablábamos con Juan esta semana. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Si Dios te dio un don y te llamó, vos te podés ir a donde vos quieras. Que el don y el llamamiento del diablo no te lo puede sacar y en algún momento vas a volver. Vas a volver porque Dios te compró a precio de sangre y te consagró para su gloria y Él no va a darle la gloria a otros. El diablo es un ladrón. Dice en Daniel capítulo 1, verso 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. ¿Ves? Satanás te quiere robar. Te quiere sacar de la casa de Dios para llevarte a la casa de su Dios. Satanás tiene muchas casas. Tiene casas que te van a distraer del llamamiento. Cuestiones que van a entrar, se van a convertir en pasiones y esas pasiones se convierten en un ídolo y ese ídolo domina tu vida. Algunos están apasionados por la política, otros están apasionados por el deporte, otros están apasionados por la finanza, otros están apasionados por su actividad y su profesión, y eso te sustrae de la consagración, te sustrae del propósito de Dios, y vos estás sirviendo ¿a qué? ¿A Mamón? ¿O estás sirviendo
vaya a saber a qué ídolo de este mundo. Eso es lo que hizo Nabucodonosor. Sacó los utensilios de la casa de Dios y se los llevó a la casa de su Dios inmundo. Y en el capítulo 5, verso 2, dice, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, se chupó Belsasar, con el gusto del vino, mandó que le trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Porque el diablo también quiere profanarte. No solamente quiere llevarte a la casa de su Dios, sino que ahí quiere usarte para un uso vil. Y los utensilios que Dios mandó hacer a Moisés para ser usados en el tabernáculo y que después Salomón usó en el templo, se usaron para emborrachar a Belsasar, a las concubinas y a toda la farra que hizo el hijo de Nabucodonosor. Y una mano de Dios apareció en la pared y escribió Mene, Mene, Uparsin. Ha sido contado, ha sido medido, ha sido hallado en falta. Y esa noche entraron los persas y se terminó la historia de los caldeos. El diablo quiere profanarte. Lo que pasa es que vos no te das cuenta porque te parece que está bueno lo que estás haciendo. Pero estás profanando el templo del Espíritu de Dios. Con el alcohol o con la droga o con una relación espuria. Con la fornicación o con la blasfemia o participando de actos que son vergonzosos ante los ojos de Dios. Ante los ojos del mundo son para aplaudir, el mundo aplaude todo eso. Pero quiero que entiendas que la restauración es una orden que salió del trono de Dios. El rey dijo, los utensilios, tráelos de vuelta, llévenlos a la casa de Jerusalén. Lo leo de vuelta. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, el rey de Persia, por mano de Mitríades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta. Y está 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. Mire, hermano, no lo quiero aburrir, pero estaba hecho un inventario y no se perdió ninguno. No se perdió ninguno. Nosotros los cristianos tenemos por costumbre llamarle a ciertos moveres del Espíritu Santo avivamiento. ¿Cuántos han escuchado esa palabra de parte de Dios? La palabra avivamiento. Avivamiento significa una sola cosa, significa restauración. Porque es como el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo para el padre estaba como muerto. Y cuando él volvió a su casa, él fue restaurado a su posición de hijo. Él quiso volver como siervo, pero el padre dijo no. La decisión soberana de Dios sobre esta persona no fue que sea mi siervo, fue que sea mi hijo. Si Dios hubiera querido que él fuera mi siervo, hubiera nacido de otro padre. Pero es carne de mi carne, hueso de mi hueso, viene a mi casa. Él es mi hijo, yo lo reconozco como hijo, le dio la vestidura, le puso anillo en el dedo, calzado en los pies y dijo, este hijo mío que estaba muerto, ahora vive. Eso es avivamiento. Por eso hicieron una fiesta. Y el otro hermano dijo, ¿qué están haciendo acá? Si yo nunca hice una fiesta. Bueno, vos por canuto nunca hiciste una fiesta. Pero tu hermano que estaba muerto, ahora vive. Esdras 3:10. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel,
y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Los avivamientos traen ruido. No es el ruido el que trae el avivamiento, hermano, como nos han engañado durante muchos años. Que tenemos que hacer ruido, que tenemos que gritar, porque si nosotros tenemos el fuego, no, hermano, el fuego viene de lo alto. El fuego de Dios nunca descenderá sobre un altar vacío. Si usted no tiene nada para poner a la parrilla, el fuego de Dios no descenderá. Si no hay arrepentimiento, si no hay una búsqueda de Dios, no va a haber un avivamiento. Por más que yo grite, por más que yo salte, por más que yo ponga 50 baterías, porque eso no es avivamiento. Avivamiento es restauración. Avivamiento es lo que viene después del arrepentimiento genuino. Cuando yo decido que la vida que estoy viviendo merece un cambio por el precio que pagó Cristo Jesús. Él me hizo santo, pero Él también quiere que yo me consagre. Ageo 2:1, termino con esto. Hoy fui muy largo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a los que estaban construyendo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando hemos tenido un largo camino en el Señor, muchas veces miramos los acontecimientos de hoy y recordamos las cosas del pasado. Y decimos: ¿qué avivamiento tuvimos en el 80 con Anacondia? No, en los 90 con Claudio Freyson. Yo me fui de cabeza ahí. Yo quería esa unción. Qué mover del Espíritu. Cuántas familias se consagraban al Señor. Que era tan fuerte la unción. En la década del 90 yo servía en la iglesia Rey de Reyes, que yo llegaba con el auto al garage, que estaba a la vuelta de la iglesia, y yo le decía a Marga si estaba o no estaba el pastor. Porque podía sentir si él estaba o si no estaba. La unción era tan fuerte que yo decía: hoy no está, porque no sentía nada. Pero llegaba y estacionaba el auto, y me bajaba el auto y decía: uy, ahí está Claudio. Lo sentía, y iba caminando por la vereda hasta la puerta de la iglesia, en la calle Olazábal, y verificaba que el pastor estaba. Porque cuando vos tenés la unción del Espíritu de Dios, tenés la capacidad de percibir la unción del Espíritu de Dios.
Y cuando mirás hacia atrás y ves cosas que pasaron, te puede pasar como le pasaba a estos hombres grandes, porque imagínense que habían estado 70 años cautivos y habían visto la gloria primera del templo y lloraban, decían, estos son los cimientos nada más. Cuando usted como yo, por ejemplo, ha estado en moveres de Dios importantes, porque el primero lo tuvimos en la provincia de San Luis hace 30 y pico de años, donde hasta el día de hoy quedó la iglesia esa fundada y cientos y cientos de personas vinieron al camino del Señor. O ha estado como estuve yo en la iglesia de Belgrano, donde cientos y cientos de personas vienen al camino del Señor. Y de repente mira la situación actual de la iglesia. Vino el hermano Carlito, no vino el hermano José. Los estás contando de a uno porque no sabes si vienen, no vienen, o si van a andar en bicicleta, o si se van al cine, o si se van... Porque no están viviendo. No están viendo las cosas como las estoy viendo yo. No están viendo la necesidad de su consagración. Y la están postergando. Porque consideran que las promesas de la Biblia se cumplirán igual. Total, la Biblia ya está escrita y dice que va a ser así. Pero la Biblia dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y eso habla de una elección personal. Es decir, Dios no te va a forzar a que vos te consagres. Esa es la parte que tenés que hacer vos. Él te salvó, pero la vida que estás viviendo es el resultado de las decisiones que tomaste hasta aquí. Y yo miro tu vida y yo quiero ver la gloria de Dios en tu vida. Y tal vez vos decís, no, pero cuando yo me convertí, o cuando pasó esto, o cuando vino el otro, o el día que vino el pastor no sé cuánto. Hermano, eso es una salpicadura de la gloria de Dios. Lo importante es que el perfume de Dios se impregne en tu vida. Que la consagración de Dios se impregne en tu vida. Y que tu posición en el templo del Señor esté disponible para que Dios te pueda usar. Porque si hay algo de lo que yo estoy seguro, es que si Dios te salvó para usarte. Él te salvó para usar tu vida. No te va a pesar. Se lo dice uno que está 37 años en el ministerio. ¿Te duele todo? Sí, no importa. Pero el gozo del Señor es tu fortaleza. Eso es lo que te hace levantar cada semana. Eso es lo que te hace agarrar el teléfono. Eso es lo que te hace viajar. Eso es lo que te hace aceptar cuando te invitan a un lugar. Porque vos decís, bueno, si yo quiero predicar en un gran estadio, pues entonces cuando me inviten a una iglesia de chapa con piso de tierra, tengo que ir. Porque si soy fiel en lo poco, Dios me pone en lo más. Y si puedo tocar en la iglesia, bueno, pues lo voy a hacer. Y lo que pueda hacer para crecer son pasos hacia la consagración. Para que puedas experimentar que la gloria postrera es mayor que la primera. Que mejor es el fin del negocio que el principio. Que el vino bueno en la fiesta del Señor lo sirven al final. Que siempre que vos te quedás lo suficiente como para que Dios complete la obra, vas a ver la gloria del Señor. Vamos a orar al Señor y a pedirle que este año sea un año de restauración. Pero yo de puro atrevido le voy a decir que usted debería orar. Viste, los pastores dicen, yo no te voy a decir qué es lo que tenés que hacer, pero te digo lo que tenés que hacer. Te lo termino diciendo igual. Que cada uno de nosotros deberíamos orar diciendo, Señor, que el 2025 sea el año de mi consagración. El año de mi consagración. Cuando un músico alcanza un determinado nivel de fama, cuando un artista alcanza un determinado nivel de prestigio,
el mundo dice, este tipo está consagrado. Tiene la aprobación, porque vox populi et vox Dei, dice el mundo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Así que este tipo está consagrado. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Que la voz de Dios es la palabra de Dios. Y no las ideas del mundo. Y si en este año disponemos nuestro corazón, como Esdras, para inquirir en la ley de Dios, para aprenderla, para ponerla por obra y para enseñarla a otros, entonces comienza un proceso de consagración, donde la gloria postrera va a ser mayor que la gloria primera. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Señor, en este lugar donde tú nos pusiste ahora, del cual estamos agradecidos, pero sabemos que tú puedes hacer cosas mayores que esta. Tú puedes tocar corazones en este barrio y en toda la ciudad. Y puedes alcanzar a nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, para que ellos puedan conocerte a ti. Pero para eso necesitamos, Señor, que tu unción fluya sobre nuestra vida. Ya no es ese aceite que preparó Moisés, sino que es el Espíritu Santo de Dios, que como un aceite es derramado sobre nuestras vidas cada vez que venimos a tus pies. Señor, queremos que tú unjas nuestra cabeza con aceite, que nuestra copa rebose. Padre, en el nombre de Jesús rechazamos toda mentira del enemigo. Sabemos que hay un propósito definido antes de la fundación del mundo, para el cual tú nos has llamado. Y en esta tarde, renunciando a nuestro propósito egoísta, ponemos en primer lugar tu voluntad. Así es como hemos aprendido de Jesús, que debemos poner primeramente el reino de Dios. Venga tu reino, Jesús. Así es como hemos aprendido de Jesús, que debemos pedir que sea hecha tu voluntad, como es en los cielos, así en cada una de nuestras vidas. Así es como hemos aprendido de Jesús, que debemos pedir perdón por nuestros pecados y perdonar a los que nos han ofendido. Así es como Jesús nos enseñó que debemos procurar no caer en la tentación y ser libres del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Espíritu de Dios, comienza a tocar cada vida, comienza a cambiar cada vida. Y en esta noche, cuando después de predicar tu palabra siempre damos un paso de fe en oración, yo quiero hacer una invitación a los que han entendido esta palabra y han entendido que este año podría ser diferente de los demás, que este podría ser el año de tu consagración, para que veas la gloria de Dios como nunca antes la has visto. Y si vienes aquí adelante y oramos juntos, voy a orar que el Espíritu de Dios te unja en esta noche y que el perfume de Dios te acompañe todos estos días a cualquier lugar donde vayas, y que donde entres se perciba la presencia del Señor que está en tu vida, el perfume de tu consagración. Shema larabai, saca larabai, venderemekea talamasía taramai. Te adoramos, Jesús.